Excelente. Bueno, vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy desde mi rincón, desde este rincón, para llevar el mensaje de Dios hasta lo último de la tierra. Vamos a comenzar. Bueno, gracias, Padre, por este día, por sus bendiciones, por su sabiduría, por todas las promesas maravillosas que nos ha hecho, principalmente por haber enviado a nuestro hermano mayor Jesucristo para lograr la salvación de la raza humana. Gracias, Padre, por ese plan perfecto diseñado por usted para salvarnos por creencia, por fe, no por obra. Gracias, Padre. Gracias por su gracia, por su infinita misericordia para con nosotros. Gracias. Bendito sea por todo ello. Síganos dando sabiduría, inteligencia, mente y nuevo para llevar su palabra. Que cada palabra que salga de mi boca sea suya y nada más que suya, en el nombre grande y poderoso de nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Amén, amén. Recuerden que estamos por Google Meet, en vivo también. Para mí es necesario tener a las personas así, sentirlas allí cerquita, compartiendo. Bueno, vamos a continuar hoy con eh, la serie Edificando la Creencia. ¿Cómo creer? Esta sería la 8, si no me equivoco. ¿Cómo creer? Cada vez que comienzo estas enseñanzas les digo lo mismo. Siempre nos dicen, cree, hay que creerle a Dios. Ajá, pero ¿cómo es eso? Explícamelo, enséñame a creer. Y esa es la idea. Y la Biblia completa está diseñada para enseñarnos a creer correctamente. Nos enseña a creer, nos redarguye, nos señala el error donde estamos creyendo incorrectamente, nos corrige para llevarnos a la creencia correcta y así instruirnos en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfeccionado y preparado para toda buena obra. Si le han dicho que el hombre no es perfecto, eso es lo que dice el mundo. Dios dice que sí podemos llegar a la perfección. Está disponible para los hijos de Dios llegar a la perfección. Entonces, vamos a continuar. Habíamos quedado en el versículo 7. Venimos viendo de Hebreos 11:7. Venimos viendo lo que dice de la fe, el concepto de fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así venimos viendo que para agradar a Dios hay que creerle. A Él le agrada los que le creen. Por eso Él quiere enseñarnos a creer. Esa es la idea principalísima de todo esto, el cristianismo y todo. Creer. Porque si yo no le enseño a ustedes a creer, entonces ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Así es. ¿Y cómo creerán si no han oído? Entonces, para creer hay que tener un conocimiento. Sin conocimiento no hay creencia, porque el que no cree, el que no sabe, no entiende. El que no entiende, no cree. Y el que no cree, es inútil que invoque. Entonces continuamos con el versículo 8. Bueno, vimos que Noé alcanzó y fue hecho heredero de la justicia, o sea, del perdón de pecados, que viene por la fe. Quedamos en que la promesa, en lo que tenemos que creer, en la simiente prometida en Jesucristo, esa promesa, antes de que sucediera, ya la habían creído hombres de Dios. Él no creyó la promesa de Dios antes de verla, como lo van a ver aquí más adelante. Entonces continuamos en ese proceso diciendo, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció, fíjense, Dios lo llamó, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios lo llamó y le dijo que tenía una tierra prometida para él y él salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. En esa tierra que Dios le prometió, él vivió allí como extranjero, o sea, no como que era de él.
como en tierra ajena vivió, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, o sea, que sus hijos eran coherederos de esa promesa de Dios. Recuerden, estamos en Hebreo 11, 9, vamos al 10. Busquen los versículos, léanlos, participen. Okay. Versículo 10. Porque, fíjense, él habitó allí como extranjero en tiendas con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Esa es la creencia de estos hombres, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Recuerden que les he hablado que la promesa de ciudad nueva, cielo nuevo, tierra nueva, todo bueno. Esta es la ciudad, el lugar donde queremos vivir, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque esperaban, versículo 11, por la fe, también la misma Sara. Recuerda que les dije que para recibir cualquier cosa de Dios, eso lo vamos a ver con mucho detalle también después, debemos saber ciertas cosas, ¿okay? 5 cosas. ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Cómo recibirlas? Es creyendo. Tenemos que saber qué hacer con eso que recibimos. Debemos tener nuestras necesidades y lo que queremos, lo que deseamos, nivelados. Y debemos estar plenamente convencidos de que Dios tiene el poder para darnos todo lo que ha prometido. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto que les estoy diciendo lo vemos cumplido en diferentes pasajes en la Biblia. En los versículos con Abraham, dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, viendo su cuerpo ya como muerto, o sea, casi 100 años tenía Abraham cuando Dios le promete que va a tener un hijo. Y su esposa era una mujer estéril desde su juventud. Sin embargo, él creyó, dice que no dudó, sino que creyó en que era fiel el que había prometido. Ahora fíjense Sara, ellos los dos tuvieron que creer. Ahora miren Sara. Por la fe, versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Fíjense, en la interlineal griego-español de la Cueva, que siempre uso, dice, poder para la concepción de semen recibió. Así, ahí dice espermático, por supuesto, no es espermatozoide. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, o sea, no solamente era estéril, sino que ya había pasado el tiempo, o sea, ya era menopáusica. Ya había pasado el tiempo de la edad para tenía casi 100 años también, tenía 90 años. Sara, imagínense. Entonces, ahora fíjense, y continúa. Es más, lo voy a leer nuevamente. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque Dios siempre, ¿por qué? Siempre nos explica por qué. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí tenemos la promesa de Dios. Dios le dijo que iba a tener un hijo. ¿Qué hicieron ellos? Lo creyeron, creyó. ¿Okay? Después, por supuesto, criaron al muchacho. Su necesidad, ellos necesitaban un hijo, un heredero, y lo deseaban. Eso era un deseo paralelo con sus necesidades. Y lo más importante, creyó que era fiel quien lo había prometido. Siempre vamos a ver estos elementos. Estos elementos que les estoy diciendo siempre tienen que estar presentes para que se dé una manifestación de poder en nuestras vidas. No podemos guiarnos por los sentidos. No podemos guiarnos por los sentidos. Si nos guiamos por los sentidos, si Abraham se hubiese guiado por los sentidos, o sea, viendo su cuerpo, ya viejo ya, a lo mejor no tenía ni tú sabes, la parte física del hombre no funcionaba para
concebir un hijo. Sin embargo, él creyó las promesas de Dios y por supuesto funcionó perfecto como un hombre joven. ¿Ok? Y dio una semilla como un hombre joven. Y Sara, como que fuera una muchachita, salió preñada. ¿Qué les parece? Eso es creer. Esto, por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe, ¿no? El papa upa de la creencia. Ahora, más adelante vamos a ver que Jesucristo fue el consumador de esa fe y de esas promesas y todo. Pero Abraham fue el padre, llamado el padre de la creencia, el que nos da clase de qué es creer. Fíjense, él tuvo que creer, él creyó, o sea, que él actuó físicamente. Y no tomó en cuenta lo que estaba viendo por los sentidos, sino la promesa de Dios. Ahí está la clave. La creencia tiene que ser profunda para no dejarnos llevar por los sentidos, porque los sentidos siempre nos van a decir lo contrario a las promesas de Dios. Y ahí está el detalle, y eso es lo que vamos a tratar de aprender nosotros en esta serie de enseñanzas. Ahora es que vamos a profundizar en este tema. Entonces, versículo 12. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, o sea, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que nadie las puede contar. Miren la cantidad de descendientes de Abraham que hay en el mundo. De hecho, todos los musulmanes y todos son de él, pero principalmente aquí está hablando de la descendencia por Isaac. Igualito, vean, todos los judíos que ustedes conozcan, todo israelí, hebreo, es descendiente de este hombre. Todos, no hay uno solo que no sea. Y aparte de todo, Abraham es llamado también el padre de la fe en las tres más grandes religiones del mundo. ¿Okay? La cristiana, la musulmana, aunque ustedes no lo crean, y la católica. Entonces, conforme a la fe, estamos hablando de creencia, estamos viendo lo que hicieron hombres, que nos dan clase de qué creer. Y no hicieron tonterillas. O sea, fueron más allá de lo natural. Cualquier médico le hubiese dicho, no, olvídalo, olvídalo. Entonces, conforme a la fe, fíjense, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Vean esto, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen ciertamente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, hubieran estado pensando en donde venían, en la patria donde ellos vienen, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, o sea, aquí una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En pocas palabras, todo es creer en las promesas de Dios. Debemos buscar en primer lugar en nuestra vida vivir en el reino de Dios y alcanzar su justicia. Querer, anhelar vivir en una patria celestial, asentada en una ciudad donde su arquitecto y constructor es el mismísimo Dios creador. Imagínense, fíjense, Dios hizo todo lo que vemos, las montañas, los árboles, todo esa espectacularidad, las estrellas, todo. Ahora imagínense que diseñe una ciudad, eso es una pequeñez. Ahora imagínense una ciudad diseñada por Dios, ni la más moderna de este mundo y que considere el mundo más bella, se podría comparar, creo que jamás, con una ciudad diseñada por Dios. Y de paso, en un reino
donde haya justicia verdaderamente. Y esa justicia está basada en el amor y en la misericordia. Ahora bien, fíjense, aquí continúa el versículo 17. Déjame agarrar un poquito de agua. Aquí el versículo 17, fíjense, continúa diciendo, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjense, venimos hablando de que ellos no podían tener hijos, creyeron, salen preñados, y después cuando el muchachito ya estaba grande, Dios le dice, ahora quiero que lo sacrifique para mí. ¿Quiere? Otro cualquiera que, pero ¿por qué es mi muchachito? Pero es el único que usted me acaba de dar uno y me lo va a quitar. Lo normal que haría cualquiera, es más, le protesta. ¿Cómo es posible que después que me lo das me lo quita? Abraham ni chistó. Oigan esto. Vean lo que es creer en Dios, creer en su poder, creer en su fidelidad, creer en su grandeza y, ojo, y creer en sus intenciones, siempre en sus buenas intenciones. Realmente, para que sepan, eso sí era una prueba que Dios le estaba haciendo a él, porque aquí la palabra dice prueba. Es decir, normalmente la gente cree que le pasa algo malo y es una prueba de Dios. Ya yo les he explicado eso, lo vamos a ver en una enseñanza especial. Dios no prueba a la gente haciéndole daño. Aquí Dios le dio una orden a él a ver si él era capaz de sacrificar a su propio hijo. ¿Sí? Ahora fíjense. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ahora van a entender mejor este versículo. Versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Oigan esto, lo que pensaba Abraham. Pensando, versículo 19, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Qué le parece? Donde en sentido figurado también le volvió a decir. Miren qué grande. ¿Saben qué? Eso fue una respuesta que Dios me dio en mi corazón, porque un día me hice esa pregunta. Wow, ¿y por qué Abraham? O sea, porque Abraham ni chistó ni dijo nada, sino que fue a sacrificarlo, y en el camino Isaac le dice, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Ahí se me baja a mí la rodilla. ¡Uf! Eres tú, hijo mío. ¿Y qué le dijo Abraham? Dios proveerá. Y cuando Abraham iba a sacrificar dispuesto, o sea, en el instante, Dios, detente, no me toques el muchacho. ¡Wow! Le dijo Dios, por cuanto no me has negado nada. Ustedes saben lo que es no negarle tu hijo a Dios. No negarle tu hijo a Dios es no negarle nada no negarle nada. Por eso es que Dios no nos negó nada, entregó su hijo. Nada más y nada menos. Entonces, ¿qué pensaba Abraham? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, bueno, me está diciendo que lo sacrifique. Es poderoso para levantarlo. Es Dios. Algo que Rag, él claro, no sabía que lo estaba probando, pero pasó la prueba y por eso fue heredero de las promesas. Imagínense. De ahí viene todo esto de la creencia, es el padre de la creencia. Entonces, su descendencia continúa creyendo. Ahora vamos a brincar aquí, bueno, no brincar porque aquí están los versículos, el versículo 28, 23 que dice, por la fe, ahora vean otro hombre de Dios, Moisés. Por la fe, Moisés cuando nació, perdón, aquí la creencia de los padres de Moisés y la familia de Moisés,
Y después de Moisés, fíjense. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Recuerden que eh, el rey de Egipto había mandado a matar a todos los niños varones que nacieran de los hebreos, porque estaban creciendo mucho en número. Y la orden era que si salía niña la dejaran viva, pero si salía varón, lo mataban. Y ellos no le tuvieron miedo, fíjense, no temieron al rey. Y lo escondieron, arriesgando su vida, arriesgando su vida. Porque si lo descubrían, los mataban a ellos. Igualito iban a matar al muchacho y lo iban a matar a ellos también. Y todo el que los hubiese ayudado. Y continúa el versículo 24 diciendo: por la fe, después Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, que es del error. Teniendo por mayores riquezas, oigan esto, estamos hablando antes de Jesucristo, ya Moisés conocía las promesas, esta promesa de la venida de Jesucristo, la simiente prometida está desde el principio, desde Génesis 3:15. Entonces, el versículo 26, teniendo por mayores riquezas que las que tenía en palacio, imagínense, era el sobrino del rey. Entonces, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Miren, mis hijos, tengan presente algo. Todo esto, el cristianismo, todo esto tiene un premio final de vida eterna, de premio. Dios habla de premios, no de castigos para sus hijos y para los que le crean. Para los que le crean, así se hayan portado mal, porque es por gracia y no por obra. ¿Y cuál es el galardón? Vida eterna, inmortalidad, siempre jóvenes, ya eso lo he dicho varias veces. O sea, las promesas son demasiado grandes para dejarlas pasar. A los cristianos siempre nos han dicho ciertas promesas, el perdón de los pecados, pero no realmente todo lo que implica la promesa y la venida de Jesucristo a la tierra. Entonces, versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto, se fue de Egipto, no temiendo la ira del rey, no tenía miedo, estaba con Dios, porque, oigan bien, oigan, ¿por qué no le tuvo miedo? O sea, estamos hablando de creer, el miedo ya saben que es creer en la posibilidad de un daño de cualquier clase, o sea, que es una creencia negativa. Ay, me van a matar. Si hago esto, el rey me va a matar. No, si hago esto, el rey no me va a matar porque estoy protegido por Dios. Entonces, fíjense. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo a Dios, al que no podemos ver. Ojo, la palabra no dice que Dios es invisible. O sea, me explico, de que Él es invisible, que no tiene sustancia, no. Dice que nosotros no lo podemos ver. Nosotros no lo podemos ver, para nosotros es invisible. Entonces, ¿por qué Moisés hizo esto y dejó la riqueza y dejó palacio, dejó la vida popó? O sea, imagínense, va a cambiarlo por ir a comer tierra allá abajo con poca gente que dice que son hermanos míos y un Dios que no sé qué más, que es el Dios de ellos. No, él sí creía y se fue como, y se sostuvo como viendo al invisible, como viéndolo allí, al que no puede ver, él lo estaba viendo. Continúa el versículo 28, por la fe celebró la Pascua, fíjense, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, que por cierto, él también hubiese muerto porque él era primogénito, Moisés. Entonces,
los salvó de la muerte. O sea, por creencia hizo la Pascua, o sea, mató el cordero, le regaron la sangre, se comieron la carne, tal como le dijo Dios, por creencia. Y por esa creencia, ese pueblo se fue sano, todo el mundo, no había un solo enfermo entre ellos. Y de ahí tuvieron 40 años con una nube que les cubría el sol, de noche los alumbraba, recibían comida del cielo. Bueno, y todavía hay cristianos por ahí que dicen que ellos la pasaron mal en esos días. No, no la pasaron mal. Si hubieron momentos difíciles para ver su creencia, que es otra cosa. Entonces fíjense, y continúa, por la fe, oigan esto, que hemos visto la película 1000 veces, pero la gente no entiende el impacto de lo que es cuando cruzaron el Mar Rojo. Dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Oigan, no fue nada más que se abrieron las aguas y quedó un charquero, no, quedó tierra seca. Seca y un bloque de un lado, según la palabra de agua, detenida, y otro bloque del otro lado y un camino. Y eso no era un caminito, eso era kilómetros, ¿ok? Que había que caminar. Fíjense. Entonces, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados y se ahogaron. Ellos intentaron hacer lo mismo, pero se ahogaron. Por la fe, versículo 30, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esto fue una hazaña. Ellos le dieron vuelta a los muros impenetrables, nunca habían sido tumbados, nunca habían podido penetrar las murallas de Jericó, y el pueblo de Dios dándole vueltica y tocando trompeta y cantando, derribaron el muro. Que por cierto están, hay unos científicos haciendo una arma sónica porque han descubierto, que eso lo vamos también a ver lo tengo en mi libro del poder del sonido, que están haciendo armas sónicas porque dice que esa trompeta y todo eso, eran armas sónicas con las cuales tumbaron el muro. Porque hubo un momento que Dios les dijo que gritaran todos al mismo tiempo y tocaran las trompetas y se cayeron los muros. Y bueno, ciertamente fue por sonido y por la creencia que ellos tenían. Sin disparar nada y sin zumbarles bolas de fuego ni nada, ellos tumbaron ese muro. Y por cierto que había una ramera que los ayudó y recibió los espías que habían mandado al pueblo hebreo adelante, y ella por supuesto fue premiada por eso. Fíjense esto. Por la fe, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, o sea, con el pueblo de Jericó, habiendo recibido a los espías en paz. 32. Ahora oigan esto, que es con lo que vamos a culminar la clase de hoy. Ahora oigan esto. Versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por cierto nos faltó Sansón, ¿verdad que sí? Versículo 33, y por la fe, oiga esto, que por fe conquistaron reino, oiga esto, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, y esto es literal, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, o sea, se salvaron del tiroteo, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, oigan esto, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¡Wow! Esto es tremendo, esto es tremendo. Después dice que otros sufrieron mucho. Otros creyentes fueron vituperados, recibieron azotes, ¿okay? Prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, otros.
estaban allí también. Y todos estos, fíjense, los que murieron y los que no murieron, los que lograron alcanzar todas estas cosas, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, no llegó Jesucristo, o sea, en ese momento no estaba Jesucristo. Pero ellos creyeron en esa promesa por adelantado. Y continúa el versículo 40 y dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. 12, recuerda que le dije que era hasta el 12.1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, toda esta gente, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con constancia, les expliqué, la carrera que tenemos por delante. Ahora oigan esto, para finalizar aquí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, porque sabes que lo crucificaron desnudo, ¿no? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera pues a aquel que sufrió tal contradicción contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado. Déjenme decirles, que yo este último versículo lo entendí en un momento que me estaba desanimando en la vida y leí esto y fue así como que, ¡oh! Dios me dijo, ¿de qué te quejas si tú no has peleado hasta la muerte y muerte de cruz contra el pecado? Así que ánimo y no desmayes hasta el final. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden, la clave es creer. Creer como creyeron estos hombres que estamos viendo, estos personajes. Que todo eso ocurrió para nosotros, fíjense. Aquí lo acabamos de ver, para nosotros. Ellos fueron perfeccionados para que fuéramos perfeccionados nosotros, no aparte de ellos. Y muchos murieron y no llegaron a ver a Jesucristo. No lo llegaron a ver. Pero creyeron en esa promesa y murieron creyéndola. Y por eso recibieron su promesa también. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo, por esta enseñanza del día de hoy maravillosa. Síganos enseñando y capacitando para hacer su obra en el nombre poderoso del verdadero Superman de la era actual, Jesucristo, mi héroe, mi Señor. Amén. 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 ¿Alguna duda? Ahí está mi mamá como siempre. Excelente. Bueno, que la paz de nuestro Padre Celestial repose en sus corazones.